Qué privilegio poder estar en la casa del Padre y con tantos rostros hermosos. Y le damos la bienvenida a aquellos que vienen por primera vez a esta casa, que se sientan, que se sientan que están en la casa de su Padre. Estamos continuando con la serie de la gracia. Y en esta serie estaré hablando algunos puntos importantes porque así lo quiere el Señor. El título es La gloria es la meta de la gracia. Y hemos estado hablando los domingos anteriores. Quizás para algunas personas no puedan entender un poquito lo que estamos diciendo porque hay un hilo conductor. Y para eso le exhortamos que vayan a nuestro sitio web o en YouTube. Pueden poner Gate Santo Domingo Central y de esa manera puede recibir la secuencia de lo que hemos estado hablando. Y esta mañana, cuando tuvimos nuestro tiempo de oración, Daniela me tomó una porción que ya yo tenía escrita acá, pero para aquellos que no están lo vamos a compartir. Y es precisamente que hoy es Domingo de Ramos. Y nosotros hacemos remembranza de cuando el Señor entró a Jerusalén en ese pollino que nadie se había colocado encima de él. Y muchas personas dicen, ¿y por qué no entró en un caballo blanco con todo el poderío y todo el señorío? Y la verdad es que cuando un rey entraba a una ciudad en un pollino, el pollino representaba paz. Entonces él entró a Jerusalén como el príncipe de paz. Pero luego, unos días después, podemos ver como esa misma multitud que le colocaron los mantos sobre el pollino, y eso habla de las múltiples gracias que cargaban sus discípulos, para que cuando él se sentara, él se sentó sobre todos esos mantos que representan gracia, y también las personas que colocaban sus ramos para que el pollino pudiese caminar. Ellos lo hacían en reconocimiento que un rey había entrado a la ciudad. Y Cristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y le decían, Hosanna, Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosanna en las alturas. Y usted puede ver esta porción que está en Mateo 21, del 1 al 11. No lo voy a leer por asuntos de tiempo. Y también está en Marcos, está en Lucas y está en Juan. Y cuando uno ve que un acontecimiento está en todos los evangelios, es porque es un acontecimiento de gran magnitud en el cual todos los evangelios lo comentan. Y lo hermoso es que esa asna que estaba atada también tenía un pollino. En inglés no te dice que es una asna, sino que te dice que es un burro with a colt, con su cría, gracias, con su cría. Entonces, pero que nadie se había sentado. O sea, que la primicia fue el mismo Señor que se sentó sobre esa asna con su pollino, y ahí tipificamos también el principio del Padre y del Hijo, como Jesús fue un padre para esos discípulos que él formó durante 3 años y medio. Y como en la revelación que hemos estado recibiendo de Cristo durante todos estos años, hemos visto porciones de las Escrituras, desde Génesis hasta Apocalipsis, donde hay un principio eterno establecido, donde los padres son los que forman los hijos, y en las casas espirituales, y un padre puede ser un apóstol, un profeta, un evangelista, un pastor o un maestro, pero no solamente es un pastor que opera dentro de una casa, sino que a ese pastor o a ese maestro o a ese apóstol, el Padre le entrega el espíritu de la paternidad, porque hay un principio fundamental en Malaquías capítulo 4, donde él envía el espíritu de Elías para conectar el corazón de los padres. Primero, Dios trabaja con el corazón de los padres para luego trabajar con el corazón de los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres para que haya una conexión. Todo esto se da espiritualmente. Porque siempre decimos que si Dios tuviese que esperar que todas las familias de la tierra se ordenaran,
entonces gracias al Señor nunca pudiese venir. Pero el Señor en este tiempo está levantando genuinos padres que forman hijos, no para ellos enseñorearse de esos hijos de ninguna manera, sino para formar hijos donde el padre, llámese pastor o cualquier oficio que Dios le haya dado, pueda formar esos corazones de esos hijos para que esos hijos puedan representar a Dios. Y volviendo a Malaquías capítulo 4, donde él dice que él envía el espíritu de Elías sobre la tierra para conectar el corazón de los padres hacia los hijos y los hijos hacia los padres. Vemos que durante muchos años Dios dejó de hablar hasta que un hombre llamado Juan el Bautista cargaba el espíritu de Elías y venía proclamando: arrepentíos porque el reino de los cielos ha llegado. Arrepentíos. A los fariseos le decía generación de víboras. O sea, que Juan el Bautista traía una palabra muy directa, porque Juan el Bautista entendía por el cual Dios lo había colocado en la tierra, y él tomó una decisión de no agradar a los hombres, sino agradar a Dios. Porque cuando nosotros queremos agradar a los hombres, entonces nosotros nos convertimos en personas políticamente correctas. Pero cuando nosotros decimos y sabemos, o decidimos, mejor dicho, y nos hemos propuesto agradar a Dios antes que los hombres, les quiero decir algo, que cuando eso sucede en nuestras vidas, las ofensas van a venir. Y escuchando el libro de Hechos, capítulo 3, cómo Pedro le dijo a ese paralítico: yo no tengo ni oro ni plata que darte, pero lo que tengo te lo doy en el nombre de Jesús. Y yo meditaba y decía, ciertamente la gracia, que es lo que hemos venido hablando durante todos estos domingos, es mucho más apreciada que el oro y la plata. Porque el oro y la plata te pueden adquirir hasta un punto determinado, ¿no es así? Pero lo celestial, lo divino, lo que proviene del cielo, no se puede comparar con el oro y la plata. Por eso decimos en esta casa, porque lo hemos aprendido de mi pastor, que el circulante en el cielo no es ni oro ni plata, porque son metales, materiales, y en la dimensión celestial no opera nada de la materia, sino todo lo que es espiritual. Pero lo espiritual, aunque es invisible al ojo humano, tiene una sustancia, una composición espiritual que se puede hacer verificable aún en la tierra y aún siendo invisible. Entonces, volviendo a este Día de las Palmas, cuando se reconocía que el Señor venía, y era tan importante para ese pueblo reconocer que Él era el bendito que venía en el nombre del Señor. Y por eso decimos que ¿por qué somos salvos? Porque cuando nosotros reconocemos que Jesús es el enviado de Dios, o sea, el Cristo se encarnó en un estuche de carne llamado Jesús de Nazaret, y vino a esta tierra únicamente para hacer la voluntad de su Padre, no la voluntad de los hombres, sino la voluntad de su Padre. Y como la gracia en Él, siendo Él la expresión de la plenitud de la deidad, la plenitud de la deidad nos habla que todo lo que es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo estaba encapsulado en ese estuche de carne llamado Jesús, el de Nazaret. Nunca había ocurrido algo así en la existencia de la humanidad, donde en un hombre pudiese habitar la plenitud de la deidad. Y como declara Juan capítulo 1, que todos, no solamente nosotros los que estamos acá, sino la iglesia de Cristo dispersa en toda lengua, tribu, nación, tomamos de Él, de su plenitud, todos tomamos de la misma fuente, gracia sobre gracia. Y les venía mencionando los domingos anteriores que las imparticiones de gracia están para que nosotros podamos descubrir todo lo que ya Dios ha depositado en nosotros. La herencia que nosotros hemos recibido en Cristo es una herencia tan vasta, tan amplia, tan alta, tan profunda, que yo creo que nos tomaría todos los años de nuestra existencia poder descubrir en qué consiste esta salvación, porque por muchos años se nos enseñaba
que la salvación era simplemente dada por gracia. Sí, sabemos que por gracia somos salvos, nuestros pecados son perdonados, somos redimidos, somos posicionados, pero ¿y luego qué? O sea, y nos quedábamos ahí, nos quedábamos en el que el Señor resucitó. Al tercer día, sí, Él resucitó, pero algo superior a la resurrección. Wow, estoy diciendo algo que es medio pesadito. ¿Hay algo superior a la resurrección? No, esa es la quinta esencia de nuestra fe, porque sin resurrección nosotros no podemos creer en Él, ¿correcto? Pero no podemos quedarnos nada más en el poder de la resurrección, que es un tremendo poder, sino tenemos que elevar nuestra mirada hacia otra posición más, donde Él ascendió y está sentado a la diestra de Dios Padre, gobernando como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y que no nos pase por nuestra mente el hecho de que Dios no tiene control de lo que está pasando en la tierra. Él sí tiene control, Él es el soberano. Los ojos de Dios rondean toda la tierra, Él es omnisciente, omnisapiente y todopoderoso. Y Él sí está en control de absolutamente todo. Y como dice el Salmo 1, que Él se ríe de las maquinaciones de los hombres de la tierra, pensando que pueden maquinar en contra de lo que ya escrito está en este libro. Así que volviendo a la gracia y las imparticiones de gracia, que están destinadas para nosotros poder, que esta salvación, esta herencia sea revelada a nosotros. Y como declara Efesios 2:15, nosotros estamos llamados a crecer en Él en todas las cosas. Hay una demanda que se nos coloca a nosotros. No simplemente ser salvos, y ya hay una demanda que Dios está colocando sobre cada uno de nosotros, que estamos llamados a crecer, a ser responsables, a manifestar su gloria sobre la tierra, pero la gloria es impartida únicamente cuando yo estoy conectado a un conducto de gracia, y por ese conducto de gracia yo puedo recibir todo lo necesario. Porque es solamente mediante la gracia que la madurez o la glorificación del cuerpo de Cristo disperso en la tierra podrá ser visto. Como el invisible Dios, si nosotros analizamos, la intención original por el cual Dios creó a Adán fue ¿para qué? Para que Dios, siendo invisible, se haría visible a través de un hombre y a través de una mujer, que se unirían para engendrar una humanidad, una raza humana en la tierra. Entonces, en ese contexto que vemos ahí, la intención de Dios era darse a conocer. Esa fue siempre su intención original. Y cuando vemos que Dios nos derrama de su gracia, para que nosotros mediante la gracia podamos madurar, para que en ese proceso de madurez nosotros podamos manifestar su imagen y semejanza, que a eso es lo que nosotros también llamamos la glorificación del Hijo corporativo de Dios sobre la faz de la tierra. Y cómo esta gracia es poderosa para guardarnos sin mancha. Cómo esta gracia es poderosa para librarnos aún de las caídas. Y si caemos, vamos a examinarnos el por qué caemos. Quizás hay un descuido dentro de nosotros de estar conectados a esa gracia. Entonces el objetivo de la gracia, como hemos estado hablando, es que la gloria de Dios sea exhibida. No, la gloria de Dios no será exhibida en un hombre, sino que la gloria de Dios será manifestada en ese nuevo hombre compuesto de toda lengua, tribu y nación, que está llamado a exhibir, a manifestar algo que es invisible, pero que se hace visible a través de su cuerpo. Yo espero que ustedes estén conmigo y que yo esté explicando cosas celestiales en un lenguaje natural que a veces se hace un poco difícil. Entonces la gracia es dada ultimadamente para que la gloria de Dios sea reflejada a través de los hijos de Dios. Y por eso es tan importante que nosotros nos honremos los unos a los otros, porque mi hermano, mi hermana, mi hermano, mi hermana, todos cargamos la simiente de Cristo, que en la medida que esa simiente va creciendo, nosotros automáticamente menguamos para que Cristo sea visto y nosotros entonces comencemos a desaparecer. No es que vamos a desaparecer como un estuche, pero que cuando nos vean puedan ver la glorificación de Dios en cada uno de sus hijos. Y esta gracia que recibimos, no la recibimos en vano. Esta gracia que recibimos es para que nosotros podamos obedecer,
recibimos la palabra, dentro de la palabra está encapsulada la gracia para que nosotros podamos obedecer. Y como declara Isaías 11:9, porción B, Isaías 11:9, que declara: porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren la mar. Y la gloria de Dios debe ser evidente en sus hijos. Hablo del hijo maduro, hablo del hijo que ha recibido su herencia, hablo del hijo que sabe administrar su herencia. La gloria de Dios debe ser evidente en sus hijos. Pero para que esto ocurra, que su gloria sea verificable en y a través de nosotros, hay requisitos. Hay requisitos que son muy importantes. En 2 de Pedro 3:18, 2 de Pedro 3:18 dice: antes bien, o sea, Pedro hablando, antes bien, creced en qué? Creced en la gracia. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Qué dice Pedro? No lo han puesto todavía. Creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Entonces se requiere cada uno de nosotros hacer que crecer en la gracia. Yo no puedo hacer que usted crezca en la gracia, porque es su responsabilidad. Crecer en la gracia es una responsabilidad que al nosotros ser salvos por su gracia y el Señor bendecirnos con toda bendición espiritual en lugares celestiales, en la medida que el Hijo de Dios se va posicionando, los cielos se abren para destilar todo lo que ese Hijo necesite para darle cumplimiento al propósito eterno. Les hablaba del kabod, una palabra hebrea que significa gloria. Y en esencia, la gloria nos habla de algo que tiene un peso. Yo le puse muchos ejemplos la semana pasada, no puedo entrar en esos ejemplos porque debo de explicarles a ustedes un principio muy importante que se llama la upostasis, que aunque usted diría, ¿qué palabra más compleja en griego? Es compleja, pero se puede describir, pero es la responsabilidad de nosotros poderla captar, poderla recibir. Y vuelvo y reitero, estamos hablando de la gracia que nos lleva, la gracia es dada para la glorificación del Hijo y que el Hijo pueda exhibirla sobre la tierra. Entonces la palabra kabod habla de peso. Este púlpito, por cuanto es de madera sólida, tiene un peso. Usted lo ve pequeñito, pero quizás si usted lo comparara con otro púlpito hecho de un material mucho más ligero, este que es más pequeño puede tener un peso condensado versus aquel que puede ser muy grande, que puede ser un aparato, como decimos nosotros, algo bien grande, y puede pesar mucho menos que algo que está condensado. Eso puse un ejemplo porque se me ocurrió ahora mismo. Entonces, el kabod, que es gloria en hebreo, habla de algo que tiene peso, de algo sustancial. También el kabod nos habla de cuando una persona tiene propiedades, cuando tiene riquezas económicas, cuando alguien es estimado, cuando alguien es honorable. Todo eso nos habla de la gloria. Y usted dirá, wow, ¿qué tiene que ver la gloria con el dinero? Bueno, cuando nosotros obedecemos, la gracia se activa y el Hijo de Dios se compone como en un campo magnético. Nosotros no predicamos en esta casa el evangelio de prosperidad, pero sí reconocemos que hay hombres y mujeres en las Escrituras que Dios lo ha prosperado grandemente. Abraham era un hombre altamente enriquecido, porque conoció por revelación lo que era la gracia y por fe fue salvo. Tenemos otros ejemplos en las Escrituras de hombres y mujeres que tuviesen una posición importantísima. Y no es malo tener bienes, lo que sí es malo es ser poseído por los bienes que usted tiene. Ya eso es otra frecuencia. Pero volviendo a lo mismo, el kabod, la gloria, cuando la podemos ver, reconocemos que es algo honorable, que puede mostrarse, que tiene poder, algo que es estimado, que también habla de propiedades, de riquezas, como le mencioné. Y en el Nuevo Testamento, doxa, una palabra griega, también está relacionado a la reputación.
Y esa reputación también trae alabanza, trae honor, habla de esplendor, de luz, de perfección. O sea que los hijos de Dios estamos llamados a ser prósperos, pero no ser gobernados por ninguna posición que tenemos, porque sabemos que simplemente somos mayordomos de todo lo que Dios coloca sobre nuestras manos. Hay profecías que el Señor ha dicho que grandes recursos pasarán por estas manos, pero de antemano yo estoy muy clara que esos recursos no son míos, son del reino. Y si somos fieles en lo poco, en lo mucho Él nos pondrá. O sea, digo esto reiteradamente porque nosotros somos mayordomos de absolutamente todo lo que Dios coloca en nuestras manos. Entonces, como les mencioné anteriormente, esencialmente la gloria de Dios se refiere a la expresión exacta y precisa del carácter de Dios, de su naturaleza, que puede hacerse obvio y notorio a través del cuerpo corporativo de Cristo que ha llegado a cierta madurez. Por lo tanto, la persona puede formularse mediante una apreciación. Wow, pero este hombre carga la gloria de Dios, porque yo puedo ver la sustancia de lo que habla, el peso de lo que habla. Puedo ver la estatura en el espíritu que Dios le ha dado a él o a ella. Y si yo lo puedo ver, yo soy la beneficiaria de eso que emana de ese hombre o de esa mujer. Como hemos mencionado reiteradamente, la percepción determina la percepción que usted tenga determina la recepción de lo que yo voy a recibir. Si yo no lo puedo ver, no lo puedo recibir, porque toda esa operación se da en el espíritu, porque el hombre racional no puede entender las cosas que son del espíritu porque simplemente no puede. ¿Por qué? Porque se han de discernir en el espíritu. Y para eso Dios nos da su Espíritu Santo también para guiarnos a toda verdad. Entonces la reputación de Dios, su carácter, su esencia y su naturaleza, anhela fervientemente darse a conocer por medio de su cuerpo. Y como me acuerdo que les mencioné, toda la creación habla de la gloria de Dios. Es así. Y Dios lo dice en Romanos capítulo 1, para que nadie tenga excusa. Porque todo lo visible e invisible fue creado por Él, en Él y para Él, hablando del Cristo. Y les mencionaba rápidamente, usando el ejemplo de un rascacielos, como todo lo que se puede ver requiere de un fundamento que está por debajo, que no se puede ver con el ojo natural. Todo lo que se percibe en esta tierra viene de lo invisible. Todo lo que se ve en esta tierra, todo lo material que podemos ver en esta tierra, viene de lo invisible. Siempre decimos que el cielo está por encima de la tierra. Vénganos a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, porque el ejemplo, o sea, la dimensión superior es el cielo de la tierra. Todo lo visible vino de lo invisible, dígalo conmigo. Les hablé de los rascacielos. Usted ve un tremendo edificio y mientras más alto el edificio, más profundo es el fundamento. Tomamos eso y hay miles. Un árbol, un bambú, que toma años y años y años para que sus raíces vayan penetrando las profundidades de la tierra y las personas dicen, pero ¿y qué le pasa a este bambú? Si me dicen que el bambú crece rápido, sí, pero el bambú primero crece hacia abajo, como las palmas. Por eso el justo florecerá como la palmera, como cedro en el Líbano, porque la palma también echa sus raíces profundas y tiene la flexibilidad, tiene un principio que hace que la palma sea flexible. Por eso las palmeras están en las costas de las playas, con un viento recio, con un mar impetuoso y sobreviven ciclones, etcétera, etcétera, porque es por la configuración interna de esas palmas. Entonces les dije que la gloria de Dios puede manifestarse en una dinámica similar a los ejemplos que le puse. Ya que Dios es invisible, hablando del fundamento, de ese fundamento subyacente que está debajo,
Ya que Dios es invisible, Dios sí se puede hacer visible a través de los hombres. Hombres, mujer. En el hombre está la mujer. Pero para eso hay dos requisitos fundamentales. Número uno, que usted sea salvo y automáticamente usted salvo es posicionado como hijo de Dios. Y número dos, estar establecido sobre un espíritu invisible que se llama gracia. ¿Se acuerda que les mencioné de Zacarías 12:10? Que les mencioné que en Zacarías habla del espíritu de gracia y de oración. La gracia es un espíritu, porque no es materia, es espíritu. Entonces, el punto número uno, se requiere estar posicionado como hijo de Dios, ser salvo, reconocer que Jesús el Cristo es el enviado de Dios que vino a salvar su vida y a salvar a aquellos que le reconocen. Y número dos, también estar establecido sobre ese espíritu invisible que actúa dentro de nosotros, y ese espíritu nosotros le llamamos el espíritu de la gracia de Dios. Y este espíritu invisible llamado gracia es la sustancia subyacente, es el fundamento para que la gloria de Dios pueda ser manifestada. Entonces la gloria de Dios será manifestada a través de ¿qué espíritu? Pensé que todos lo iban a decir en un coro. La gloria de Dios será manifestada mediante ¿qué? Mediante el espíritu de gracia. Podemos ir a Hebreos 1:3, que es el verso clave de todo lo que estaremos hablando. Hebreos 1:3. Y dice, el cual siendo el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Todo lo visible e invisible es sustentado por medio de ¿quién? Por medio de Cristo. El Verbo se hizo carne y el Verbo habitó entre nosotros y vimos su gloria, hablando de Jesús, Juan capítulo 1. Entonces vamos a analizar el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Jesús, el Hijo, es el resplandor de la gloria del Padre. Decíamos que el Hijo en sí mismo, decíamos que la gloria del Hijo es el Padre. Todo lo que el Hijo hizo, lo hizo porque vio a su Padre hacerlo. ¿Correcto? El Hijo, Cristo, el Hijo, es el resplandor de su gloria. La gloria de Dios es invisible, pero por su Hijo Jesús el Cristo se hizo visible a todos. El resplandor de su gloria no es la gloria del Hijo, sino la gloria de ¿quién? Gracias, la gloria del Padre, muy bien. Que está llamado a manifestarse, que está llamado a hacerse visible ante los hombres, ¿mediante quién? Mediante el Hijo corporativo, el cuerpo de Cristo. Le decía que la palabra gloria y honra en las Escrituras es lo mismo. La gloria nos habla de algo que resplandece, algo que es brillante. Nos habla de algo que es claro, algo que tiene iluminación, que es esplendoroso, algo que llama la atención. La gloria de Dios llama la atención para aquellos que pueden verla. La gloria, siendo invisible, se hace palpable mediante el Espíritu de gracia. La gloria puede también ser descrita como la exacta representación de la naturaleza divina de Dios. Lo dije anteriormente y vuelvo y lo repito porque necesitamos poder captar. Es un cuadro que yo deseo pintarle para que podamos entenderlo. Por ejemplo, el resplandor de su gloria no es más que esa representación exacta. Jesús le dijo, Felipe, tanto tiempo tienes conmigo y me estás preguntando por el Padre. Si tú me has visto a mí, tú has visto al Padre, porque el Padre y yo uno somos. Entonces, podemos concluir diciendo que su naturaleza, hablando de Dios, es la realidad palpable y es equivalente a su gloria que se quiere dar a conocer. Dios quiere darse a conocer. Es su anhelo que la humanidad pueda conocerle a Él mediante su Hijo corporativo, disperso en toda la tierra. Su Hijo es su familia. La iglesia es la familia de Dios. Y cuando entramos a la casa de nuestro Padre, compuesto por piedras vivas,
nosotros pertenecemos a la familia de Dios. Y la familia de Dios siempre tiene un padre que forma a los hijos que son de Dios, para que esos hijos puedan llegar a cumplir el destino predeterminado desde antes de la fundación del mundo, para que esos hijos puedan alcanzar la glorificación de manifestar su gloria. Cuando leíamos al inicio de la invocación de la palabra en Hechos, capítulo 3, que hablábamos de el paralítico le pedía dinero, limosna. Limosna es dinero, pero es dinero que te sobra. Limosna es como lo que a ti te sobra cuando tú haces transacción, el menudo, y entonces él pedía ese menudo. Pero Pedro le estaba ofreciendo algo muchísimo superior a ese menudo. Oye, yo no tengo ni oro ni plata que darte, y lo miró a los ojos. Yo tengo algo superior que tu mente limitada me está pidiendo a mí. Porque yo te puedo dar ese menudo, yo te puedo dar esa limosna, y tú vas a permanecer continuamente en tu estado de parálisis físico y mental. Y si hay algo superior que yo te quiero exponer, que te quiero presentar, para que tú puedas entrar en el templo, alabar a Dios con todo tu espíritu, alma y cuerpo, y tú puedas gozar de todos los beneficios de esta salvación tan gloriosa. Entonces no tengo ni oro ni plata que darte, pero lo que tengo te lo doy en el nombre de Jesús. Levántate, levántate de tu posición de parálisis. Hay algo superior que explorar dentro de esta salvación. Lo que pasa es que la religión siempre nos ha enmarcado la salvación con que tu nombre inscrito en el libro de la vida eterna, eres salvo ya, y estaremos todos con una bata tocando el violín. No estamos en esta tierra para ejercer el dominio y autoridad de un reino que es invisible y se hace visible mediante el Hijo de Dios. Y cuando hablo del Hijo, no es de un hijo, sino un hijo de muchos miembros dispersos en toda la tierra. Entonces es el fundamento, o sea, el fundamento, lo que le da soporte a la naturaleza de Dios, a su carácter, al resplandor de su gloria, se llama gracia. Siendo el resplandor de su gloria, Hebreos 1:3, lo repito de nuevo, y la imagen misma de su sustancia, todo eso nos habla de Jesús. Entonces podemos decir en esencia que la naturaleza de Dios, que nos habla de su gloria, es su gracia, es la persona de Dios. Y esta es la palabra que quiero introducirle a ustedes, que es el término upostasis. Digan conmigo upostasis, que proviene de dos palabras griegas, upos y pos. Bueno, pos habla de pies, pos, como sí, pies, de pos. Upo es algo que está debajo, es algo que está por debajo de. Usted ve en este edificio aquí, tiene un fundamento, ese fundamento es invisible. Pero ese fundamento le da soporte a nuestras pisadas y a todo lo que se va a colocar por encima de este piso. Así también es la gracia está por debajo de nosotros, porque la gracia nos sostiene, la gracia nos da equilibrio, la gracia nos lleva a la santificación progresiva, nos lleva a la madurez progresiva. Es una sustancia invisible, pero que anhela y desea fervientemente darse a conocer por medio de cada hijo y de cada hija de Dios, para que Dios se dé a conocer en un mundo cargado de tinieblas y de confusión, un mundo que cada vez los corazones se están endureciendo más. ¿Por qué? Porque no hay esperanza. Y las películas que vemos, todo habla de un apocalipsis y el fin del mundo y el fin del mundo. Y los profetas dicen, ya se acabó todo, ¿para qué vivir? ¿Para qué tener hijos? ¿Para qué multiplicarnos? No quiero tener hijos, ¿para qué? Esa es la mentalidad de ese paralítico de Hechos capítulo 3. Pero hay algo grandioso y maravilloso que está por descubrirse, porque la gracia nos revela la herencia que hemos recibido en Cristo. Por eso, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él emana la vida. Y guarda tu salvación con temor y temblor, porque lo más valioso que hemos recibido es esta gracia que se llama Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Es la esperanza de la manifestación gloriosa de la vida de Dios en cada uno de sus miembros. Qué privilegio. Cuando yo estudio palabras así, yo digo, Señor, pero siendo nosotros tan imperfectos, tan pecadores,
La humillación más grande de Dios es habitar en vasijas como nosotros. Que lo negamos consciente o inconscientemente, le damos la espalda, nos perdemos en el bosque. Dejamos de hacer muchas veces su voluntad para simplemente nosotros hacer lo que entendemos. Entonces la hipostasis, esta palabra se traduce en griego como la naturaleza o la persona. Y por eso nosotros decimos que la gracia es Dios mismo. Se puede ver que la gracia es Dios mismo. La gracia es Dios mismo. Y es esa sustancia espiritual de Dios que aunque es espiritual, tiene una composición sustancial espiritual. No sé si pueden, lo digo de nuevo. La gracia, aunque es espiritual, tiene una sustancia interior que tiene un peso. Acuérdense, la gracia proviene ¿de dónde? De los cielos. Es un misterio que estamos tratando de decodificar en un lenguaje muy limitado. La gracia es la sustancia espiritual de Dios que aunque es espíritu, tiene una composición, tiene una composición. Y una composición sustancial. Me acuerda mucho cuando una madre está lactando a su hijo. Yo tuve ese gran privilegio y aquí hay mujeres valientes que también lo han hecho. Yo digo que la lactancia es un acto de fe. Porque yo no puedo ver la cantidad de leche que han tomado mis hijos, pero yo sí tengo que creer en ese sistema operacional de mamarias que Dios colocó para sustentar a mis hijos. Y eso es un acto de fe. ¿Por qué mucha gente no lo hace? Porque el hombre tiene que ver para creer. Pero aquel que tiene una convicción que trasciende la limitación de tus ojos humanos, te permite creer que eso va a funcionar. Yo no sé cuántas onzas se toma mi hijo durante el día. Yo lo único que sé es que si yo cuento los pañales, en aquella época, mi primer hijo usábamos pañales, y yo sé que tiene 5 pañales llenos, entonces mi hijo está bien hidratado. Pero eso es una convicción que se nos instala a nosotros las madres porque lo hemos trabajado. Entonces, la gracia es una sustancia espiritual que aunque es espiritual, tiene una composición sustancial, diga sustancial. Y es a esa composición sustancial que nosotros llamamos hipostasis. La hipostasis es aquello que subyace. ¿Qué significa? Que está por debajo a la sustancia aparente. Yo veo a Alejandro Jr., hijo, y puedo decir, veo la gloria de Dios en él. Pero la gloria es invisible, ¿y cómo yo puedo ver la gloria de Dios en él? Entonces, Alejandro Jr. ha decidido operar en la gracia de Dios. No opera en sus habilidades, sus talentos. No opera en esos conocimientos de cómo yo maniobro, controlando, manipulando, cómo yo maniobro en Babilonia. No. Porque yo pertenezco a un reino superior. Yo decidí operar mediante la gracia, entro en el reposo, obedezco, permanezco conectado. Entonces, ¿qué sucede? Que lo que va a emanar de él en el momento de su madurez va a ser la gracia. Pero esa gracia se ocupa de que la gloria se manifieste, de que puedan ver la naturaleza, la sobriedad, la integridad de Dios, todos esos atributos comunicables que nosotros estamos llamados a manifestar en el cuerpo de Cristo. No podemos manifestar el ser omnisciente porque nadie es omnisciente. No podemos manifestar el ser todopoderoso porque nadie es todopoderoso, ni omnisciente, ni todopoderoso, ni omnisapiente porque solo Dios. Pero hay miles de atributos divinos que sí estamos nosotros llamados a manifestar. Entonces la hipostasis es la sustancia que llamamos gracia, que le da ese apoyo, ese fundamento a los hijos de Dios para que puedan llegar a manifestar su gloria. Aquello que es la base de algo, o sea, la gracia nos da una base, nos da un soporte. La gracia nos lleva a la certeza, a la seguridad. La gracia nos da una garantía.
una confianza. La gracia es esa sustancia que proviene de los cielos, pero que podemos acceder a ella mediante una conexión permanente a la palabra de Dios. Entonces esta gracia nos da una garantía de que ciertamente cuando el cuerpo de Cristo llegue a ese nivel de madurez, y solamente maduramos por medio de la gracia, por eso decimos que el circulante en el cielo, gracias a Dios, que no es ni oro ni plata, ni libras esterlinas, ni euros, ni dólares, gracias papá, que eso no se mueve en los cielos, sino que es gracia, y la gracia alcanza a todo el que la desee. Porque Dios no hace acepción de personas, ni por status quo, ni por color de piel, ni por nada de eso. Porque en el reino está compuesto de toda lengua, tribu y nación. Y por eso el Señor viene a quitar todo prejuicio, todo lo que se levanta en contra de la verdad de Cristo. Entonces, volviendo de nuevo a la apostasis, observe lo siguiente: los atributos de Dios son diseñados para que los hombres lo puedan palpar. Bueno, palpar habla de palpar y ver. Y estos deben de hacerse visibles, deben de hacerse aparentes. ¿Por qué muchos siguieron a Jesús? Porque vieron la gloria del Padre manifestada en el Hijo. Él no tenía un altoparlante, arrepentidos pecadores que se van todos para el infierno, de ninguna manera. Él hablaba y lo que emanaba de él era la gloria de Dios. Y le perseguían a él. Y estos atributos que él ha estado hablando es lo que nosotros llamamos el reflejo de la gloria inherente a la persona de Dios. Estos atributos son el reflejo de la gloria inherente de la persona de Dios. Existe algo por debajo que sustenta todos estos atributos divinos o todas las características que Dios quiere que se hagan visibles a través de su Hijo. Esa subestructura fundacional, o sea, ese fundamento que está por debajo, se llama gracia. Y el propósito de gracia es que Dios sea glorificado, que Dios pueda verse, que Dios pueda ser palpable a través de los hombres y decir, ciertamente tú cargas algo que yo no tengo, yo quiero de lo que tú tienes. Entonces lo perseguimos porque lo deseamos, porque hay un hombre, hay una mujer que se ha propuesto cargar la gloria de Dios. Y a este soporte es lo que nosotros llamamos upostasis, que es la gracia. Y en esa upostasis, en esa gracia, está esencialmente ¿qué? La naturaleza divina de Dios. Los atributos de Dios están anclados. Usted ve como cuando usted tiene una barca y usted tira, a los que le gusta la mar, como a mí, y usted tira su ancla. Y esa ancla, aunque usted esté en mar abierto, le da sostenibilidad a la barca de que no se vaya conforme a la corriente de la mar. Entonces los atributos de Dios están anclados dentro y por lo tanto emanan de esta estructura que está por debajo, que es el fundamento, que es una estructura subyacente, es una estructura esencial para que los atributos divinos de Dios sean visibles. Se requiere de la gracia. Esta naturaleza esencial o esa sustancia de Dios es lo que nosotros llamamos su gracia. La palabra es que upostasis. Es una palabra que los primeros padres de la fe cristiana tuvieron que descifrar. Y a esta subestructura, que se llama upostasis, su naturaleza, la naturaleza divina de Dios con todos sus atributos, ¿qué suceden? Subyacen. Lo estoy repitiendo, porque estoy rompiendo velos. Y esa estructura subyacente, que se llama gracia, es lo que crea una plataforma invisible para que todos los atributos de Dios ciertamente puedan manifestarse en la vida de su Hijo corporativo. Cuando yo escucho algo así, yo digo, wow, Señor, yo sí he tenido años perdiéndome la revelación de la grandeza de esta salvación. Wow. Simplemente que mi nombre estuviese inscrito en el libro de la vida eterna para mí era suficiente. Pero el entender
que Dios nos predestinó desde antes de la fundación del mundo, para que en este estuche, con tantas limitaciones, con tantos defectos, pueda habitar la gloria y ser manifestada mediante su gracia. Yo no sé de usted, pero a mí me explota mi hombre interior, porque la verdad que esto es algo grandioso. Y Dios anhela ser visto. Ese es el anhelo del Padre. Por eso el Padre es el reflejo del Hijo. Y el Hijo debe de manifestar al Padre, que es invisible. Dios se quiso dar a conocer. Por eso Dios creó cielos y tierra. Dios creó una plataforma. Y Dios dijo, soy Dios, lo puedo todo. Pero quiero una familia que me ame por revelación, no por imposición. Quiero una familia que pueda interactuar conmigo, que me crea. Siempre digo que cuando un hijo le cree a su Padre Celestial, ese es el deleite más grande que el Padre puede sentir. Mi hijo confía en mí y sabe que soy capaz de que aquello que yo soñé con ese hijo sea manifestado durante su existencia. No cuando yo me vaya, me voy con él y con el violinito y la ropita blanca en el cielo. Eso no se trata, algo mucho más que eso. Entonces estos atributos son el reflejo de la gloria inherente de la persona de Dios. Digan, la gloria inherente de la persona de Dios. Y por eso existe algo por debajo que se llama gracia, que nos permite nosotros poder manifestar su gloria en la tierra. O sea que sin gracia es imposible que la gloria de Dios sea manifestada en la tierra. Entonces estos atributos de Dios, volviendo al ancla de la barca, estos atributos divinos de Dios están anclados ¿en qué? En la palabra upostasia, en ese fundamento que nosotros llamamos gracia, que subyace, que está por debajo. No piense que debajo de este piso, no, porque es algo espiritual que está por debajo de los pies, que nos permite a nosotros, que nos proporciona esa estructura, esa subestructura que hace que lo invisible se haga visible. Ese es el propósito, que lo invisible se haga ¿qué? ¿A través de quién? Solamente a través del Hijo. Aunque sabemos que todo lo creado, lo visible e invisible, manifiesta la gloria de Dios. Pero el privilegio de manifestar su gloria no se lo dio a los ángeles. Y nosotros pensamos que los ángeles son superiores a nosotros porque tienen movilidad en el espíritu. Nosotros somos superiores a los ángeles. Léase la escritura y descúbralo. Ellos fueron creados para ministrarnos a nosotros. Entonces, esta upostasis, diga, es su gracia. Si la pudo ver espiritualmente es suya. Si la pudo entender, pídale al Espíritu Santo que lo revele, que lo hace. Por eso decimos que Jesús, el Hijo, manifestó la gloria del Padre en plenitud. Por eso, el que rechaza al enviado de Dios, rechaza al Padre, porque el Padre fue quien lo envió. Si yo envío una persona y esa persona no es aceptada, ¿a quién rechazaron? ¿A la persona o a mí? A mí es que me rechazan porque esa persona no me pudo representar a mí. El principio del enviado es poderosísimo. Hoy domingo de Palmas, como le llaman. ¿Qué declaraba el pueblo de Israel? Hosanna, hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor. Ese es el principio del enviado. El enviado es la exacta representación de aquel que te envía. Entonces el Hijo manifestó la gloria, pero no manifestó su propia gloria, sino la gloria del Padre. Y esta es la asignación reservada y la responsabilidad de cada hijo de Dios, incluyéndolo a usted y a mí. Por eso que todos estamos llamados, como declaró Pedro, a crecer en esta gracia. Nosotros debemos de ocuparnos de nuestra salvación, ocuparnos hasta qué nivel yo estoy creciendo en la gracia y yo evaluarme, no a la luz de mi entendimiento entenebrecido, porque todos tenemos áreas de oscuridad, sino a la luz de este espejo que se llama la palabra. Tamo Naidoo, mi padre espiritual,
lo dice de esta manera. Lo copié textualmente para que ustedes lo puedan leer. Cuando los primeros padres de la iglesia trataron de explicar que el cristianismo tiene un solo Dios, nosotros creemos en un solo Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, expresados en 3 personas, dijeron que Dios es un Dios de sustancia. ¿Ok? Dios es un Dios de qué? Y esa sustancia es equivalente a qué? A la palabra qué. Y la palabra gracia, upostasis, correcto. ¿Ok? Dios es un Dios de sustancia. Esa sustancia, gracia, esa sustancia también, upostasis. Las 3 personas en la deidad, las 3 personas de la deidad, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, son coiguales, ¿correcto? Que tienen la misma sustancia, ¿sí o no? Todo lo que el Padre es el Hijo, todo lo que el Hijo es el Espíritu Santo. El Hijo se somete al Padre y el Espíritu se somete al Hijo. Es necesario que yo me vaya para que venga. Y lo grande es que en la Trinidad no hay competencia. Por eso nosotros hemos aprendido que en la familia de Dios no hay competencia. Y si hay competencia, revísese. Si hay inseguridades, revísese también. Si hay celos, pleitos y contiendas, vamos a revisarnos todo. Entonces, volviendo de nuevo. Dijeron que Dios es un Dios de sustancia, upostasis, es decir, que tiene una sustancia no material. Las 3 personas en la deidad son coiguales en que tienen la misma sustancia. Esta es la composición de la sustancia de Dios. Dios es triuno, Padre, Hijo y Espíritu Santo. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo tienen la misma que, digan, sustancia. Cada una de las partes de la deidad tiene el mismo peso de sustancia, pero el carácter de esa sustancia puede expresarse de maneras diferentes. Dios lo conocemos como nuestro Padre, ¿correcto? Conocemos al Hijo como nuestro hermano mayor. Jesús es mi hermano mayor, pero si nos vamos a Isaías, también le llama Dios, ayúdenme cuando dice en Isaías, príncipe de paz. Dios con nosotros también dice que es Padre, Padre eterno, porque en el Hijo también está el Padre. A veces uno dice, pero esto como que es un poquito confuso. Es confuso, pero no lo es sencillo. Simplemente que Dios, siendo triuno, se da a conocer en 3 personas diferentes, pero cargando la misma sustancia y siendo coiguales, Dios se revela a la humanidad como Dios Padre, como Dios Hijo. ¿Por qué como Dios Padre y como Dios Hijo? Porque en el Padre y en el Hijo hay un cuadro que se pinta de una familia. Por eso la iglesia no es un ministerio. Legalmente lo es, pero en el contexto de Dios no lo es. Entonces, pero el carácter de esa sustancia debe de expresarse de una manera, pero el carácter de esa sustancia puede expresarse de manera diferente. Esa es la base sobre la cual se expresa la imagen de Dios. Dios siendo invisible, se da a conocer como Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Este es el fundamento inconmovible de nuestra fe. Eso no lo entiende todo el mundo, que Dios puede ser 3 en 1. Hay mucha gente se trancan ahí y dicen que nosotros somos politeístas porque creemos en 3 dioses. No, nosotros creemos en un Dios que se expresa en 3 personas como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Este es el fundamento inconmovible de nuestra fe. Si me pueden colocar en pantalla, por favor, Hebreos 11:1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. En otras palabras, es pues la fe, la sustancia esperada, es pues la fe, la sustancia esperada en esperanza. A nosotros nos enseñaron que la fe es dada para nosotros obtener un carro, una esposa, una mansión en la tierra, el tener un estatus dentro de la sociedad, que mi fe mueve montañas para yo adquirir los deseos de mi corazón. Pero hemos aprendido en esta casa que engañoso y perverso es el corazón del hombre. Entonces, dicho de otra manera, eso lo dijo Tamo, no lo dije yo. O sea, yo nada más estoy agregando algunas cositas. Es pues la fe, si lo pueden poner en pantalla, Marvin, te lo voy a agradecer.
Es pues la fe, la sustancia esperada en esperanza. Por eso, nosotros, debemos de creer esperanza contra esperanza, de que en un mundo perverso, lleno de dificultades, en un mundo altamente peligroso, en un mundo corrupto, donde a lo malo lo llaman bueno y a lo bueno lo llaman malo, el yo creer en esa sustancia esperada, de que la manifestación de la gloria de Dios será una realidad en el cuerpo de Cristo, me requiere a mí de creer esperanza contra esperanza, que no importa lo que digan en el mundo, mi fe está colocada en lo que declara la palabra de Dios. La fe es el medio, sigo leyendo lo de Tamo, la fe es el medio para acceder a la sustancia divina. Sin fe yo no puedo adquirir esa sustancia divina que se llama hipostasis, la gracia, la responsable de revelar los atributos divinos de Dios. La fe es el medio para acceder a la sustancia divina, que es la esencia de todo lo que Dios es. Así podemos concluir diciendo que el objetivo principal o la quinta esencia de la gracia es que los hijos, llenos de gracia y de verdad, manifiesten que la gloria de Dios en la tierra. Y con esto voy a ir concluyendo para que puedan repartir el pan y el vino. Esto se ilustra claramente en capítulo 1 de Juan, uno de los capítulos favoritos, yo creo que quizás muchos de nosotros. No lo voy a leer entero por asuntos de tiempo, pero dice así. Juan 1 al 1. En el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Verso 4. Adelanto al verso 4. En Él. ¿En quién? En Él, hablando del verbo, hablando de Dios, hablando del Hijo, en Él estaba la vida, y la vida era la luz de quién. Verso 5. La luz en las tinieblas, ¿qué hace? Resplandece. Y las tinieblas no prevalecieron contra ellos. ¿Qué significa? Que la luz es muchísimo más poderosa que las tinieblas. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ellas. Ahí está nuestra victoria. Que al fin de los días, ¿qué va a prevalecer? ¿La luz o las tinieblas? ¿En qué equipo está usted? ¿En el equipo de la luz o en el equipo de las tinieblas? No responda, por favor. Verso 9. Aquella luz verdadera. Porque hay muchas luces en este mundo, pero habla aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre. Venía ¿qué? A este mundo. Verso 10. En el mundo estaba. Y el mundo por él, o sea, por esa luz que el mundo rechaza, fue que Dios creó el mundo. No hablo de los sistemas que están en el mundo, sino lo que se puede ver, el cosmos, lo que se puede ver. Verso 10, en él, en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Verso 11, a los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¡Qué privilegio tan grande! Verso 13. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Yo no puedo coger al hermano y decir, sé salvo porque yo te transfiero la salvación. Eso es soberanía divina y cómo cada hijo y cada hija responde a la gracia de Dios. Verso clave, el verso 14. Y aquel verbo fue hecho carne. Verbo es palabra, ¿no es así? Verbo es una palabra que acciona. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y la palabra lleno es pleroma, que ustedes lo saben, desbordando de gracia y de verdad. Él no vino con una medida limitada de la verdad y la gracia, sino que Él vino en plenitud.
Verso 15, Juan dio testimonio de él, clamando, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes que mí, porque era primero que yo. ¿Se acuerdan al inicio de todo lo que hemos venido hablando en este tiempo? Le hablé de Malaquías capítulo 4, luego hubo un tiempo de gran silencio donde Dios dejó de hablar a la iglesia y luego Dios levantó un hombre atípico en su era, Juan el Bautista, que cargaba el espíritu de Elías. ¿Y cuál era el propósito de Juan el Bautista? Tornar el corazón de los padres hacia los hijos y los hijos hacia los padres. Porque si no se da eso, entonces la tierra entera caerá en desolación. Dice Malaquías 4, maldición. Y la palabra maldición significa cuando el nombre de alguien es erradicado de la faz de la tierra y nadie tiene memoria de. Han habido personas que han muerto y nadie ha tenido memoria de. Hay otras personas que fallecen y generación a generación se tiene memoria de. Cristo, que resucitó al tercer día. Generación van y generación vienen, generación va. Y siempre tenemos memoria de Él, que resucitó al tercer día. Y por esa resurrección, nuestra fe está solidificada para permanecer firme. Que si Él resucitó, nosotros vamos a resucitar conjuntamente con Él, por cuanto estamos en Cristo. Gracias, Padre, porque tú estás aquí. Verso 16 dice, porque de su plenitud, ¿de la plenitud de quién? Del Cristo, encarnado en Jesús de Nazaret, tomamos todos, no solamente todos, sino toda la tierra, todos los hijos de Dios dispersos en la tierra, tomamos ¿qué? Eso significa que yo vengo a la casa de mi Padre a recibir mi porción de gracia. Y vengo para yo presentarme en un acto de adoración porque tengo un corazón agradecido. Porque soy lo que soy por su gracia. Vengo no a callar mi conciencia, sino yo quiero mi cuota del maná. Yo quiero mi cuota de gracia hoy para sustentarme los días venideros. Y en este lugar hay transacciones de gracias, personas sin hablar, de espíritu a espíritu. De los cielos hay transacciones y entre una gracia y otra gracia también hay transacciones. Porque todos tomamos de su plenitud. Yo no voy a otro sitio a tomar, sino del mismo Cristo. Y Cristo es dado a conocer mediante su iglesia, quien revela el misterio de Cristo a los principados, a las potestades, a los huestes de maldad en regiones celestes. Por eso Dios coloca casas donde hay padres genuinos, que mediante la predicación y todo lo que se hace en esa casa, Dios levanta un muro de contención. Dios levanta un muro de protección en ese territorio. O sea que no podemos ver la iglesia como algo ligero, porque la iglesia es la agencia más poderosa, porque solamente la iglesia auténtica y genuina es la que toma gracia sobre gracia de la misma fuente que todos los hijos estamos llamados a tomar. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. El Padre que es invisible es conocido por medio de ¿quién? Del Hijo. Gracias, del Hijo. Si no hay un Hijo en la tierra, el Padre no puede ser conocido. Por eso el Padre preserva su simiente de generación a generación. Que aunque vengan los lobos rapaces, la simiente de Cristo perdura de generación a generación. Porque hay justos y rectos que están enfocados en la preservación de esa gracia que catapulta a los hijos a la manifestación de su gloria. Por eso, si el corazón de los padres no se torna a los hijos y el corazón de los hijos no se torna a los padres, la tierra, el planeta Tierra será erradicado. La esperanza de la preservación del planeta Tierra y de generación a generación está en el Hijo. Tremenda responsabilidad que tenemos nosotros. Así que ya, vamos a tomar los elementos. Y dice aquí la palabra, vuelvo y lo reitero en Juan 1:14, si me lo pueden poner en pantalla, se lo voy a agradecer. Juan 1:14, ese es un capítulo glorioso. Su gloria, hablando de los atributos divinos de Dios,
que subyacen en ese fundamento llamado gracia, están llenos. O sea, su gloria está llena de gracia y de verdad. La gracia es la esencia o el elemento esencial como espíritu que cada hijo de Dios carga. Todos tenemos una medida de su gracia, pero Pedro declara, procuremos todos crecer en su gracia. La gloria, como les mencioné, es el carácter, la reputación, esos atributos divinos que su Hijo y únicamente su Hijo corporativo disperso en toda la tierra puede manifestar esa gloria. ¿Y qué es la verdad? Hay tantas verdades que la humanidad proclama hoy en día, pero ¿qué es la verdad? La verdad es ¿qué? La palabra de Dios. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces, la verdad es la palabra de Dios. Porque en esos 66 libros del Viejo Testamento y del Nuevo Testamento está el compendio de todo lo que es la gracia de Dios, todo lo que es la verdad de Dios. Por eso decimos, comas el rollo, regurgité el rollo en los 7 estómagos. No, es la vaca, no nosotros, pero bueno. Pero regurgité, comas el rollo para que usted se convierta en ese rollo y sea el rollo vivencial de la verdad, llena de gracia. Y para concluir, voy a leer una porción de la palabra que quiero compartir con ustedes, que hace referencia a los cielos y la tierra y la asignación que Dios le entregó a su Hijo. Y con esto terminamos. Dios, Hebreos capítulo 1, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. El Hijo es Cristo, pero Cristo está a la diestra de Dios Padre. Entonces, ¿por quién Dios nos habla hoy en día? Por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Por eso, ¿por qué decimos el cuerpo? Porque Cristo es la cabeza. Todo fue creado por Cristo. Cristo es el heredero. Pero si nosotros somos el cuerpo de Cristo, somos coherederos conjuntamente con Cristo. ¿Correcto? Verso 3, el cual siendo, hablando del Hijo, el resplandor de su gloria, el Hijo, Cristo cuando vino, y la imagen misma de su sustancia. ¿De qué sustancia nos habla? Upostasis. Y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados. Todos heredamos el pecado original, todos pecamos constantemente. Habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo, se sentó ¿a dónde? A la diestra de la majestad en las alturas. Y que no se quede con el Cristo que está simplemente en la cruz y que se quedó en la tumba y resucitó. Él está sentado a la diestra de Dios Padre en toda majestad, en las alturas. Verso 4, hablando del Cristo, hecho tanto superior a los ángeles, cuando heredó más excelente nombre que aquellos. Verso 5, ¿por qué? ¿A cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Y otra vez, yo seré a él padre y él será a mi hijo. En esa palabra declarada, por cuanto nosotros somos el cuerpo de Cristo y somos coherederos conjuntamente con Cristo, todos los privilegios que se le entregó al Cristo de la gloria le corresponden también a su cuerpo. A veces pasa que el cuerpo está acá y la cabeza está acá. Y en estos tiempos de reforma Dios quiere que el cuerpo, como hago yo, que encaje con la cabeza
para que todo lo que el cuerpo haga esté alineado de tal manera a la cabeza que la gloria del Padre sea dada a conocer en un mundo lleno de perversión. Así que Padre, te damos gracias, vamos a inclinar nuestros rostros por el privilegio que tú nos das de ser hechos tus hijos, de ser herederos con Dios Padre, de ser herederos con Cristo y coherederos con Dios, donde todos los beneficios, los privilegios que se le han entregado a Jesús el Cristo, también se nos ha dado a nosotros. Padre, abre los ojos de nuestro entendimiento para que nosotros podamos entender la grandeza de esta gracia que hemos recibido, para que mediante esta gracia nosotros podamos, oh Dios, manifestar tu gloria en la tierra, que podamos crecer en esta gracia gloriosa que se llama hipostasis, esa sustancia divina de la misma composición de Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo. Padre, que al recibir estos elementos del pan y de este vino, nosotros podamos recibir esa gracia en la medida y la proporción que cada uno de tus hijos la necesitan para ser eficaces en la asignación predeterminada desde antes de la fundación del mundo. Padre, abre los ojos de nuestro entendimiento, abre nuestra audición espiritual para poder recibir de esa sustancia divina llamada gracia, que es el fundamento que nos permite a nosotros la glorificación de un cuerpo maduro que manifieste tu gloria en la tierra. Gracias, Padre, te damos. Bendecimos estos elementos porque hacemos memoria de esa última cena cuando el Señor Jesús partió el pan y dio de la copa a sus discípulos, donde Él se vertió en ellos todo el contenido que Él tenía. Se lo dio a sus discípulos para luego entrar en Getsemaní y ser sustentado mediante tu gracia. Padre, gracias por tu gracia infinita. Gracias por tu gracia insondable. Gracias por esta gracia que tiene el poder de darnos herencia entre los santificados y de nosotros entender cuán alta, cuán profunda, cuán ancha es esta salvación tan gloriosa que tú nos has dado. Porque esta salvación excede a todo conocimiento humano. Pero pedimos espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Cristo, para que nosotros podamos ser anclados en esta gracia que tiene el propósito de manifestar tu gloria. Por eso tu palabra declara que somos luz en un mundo entenebrecido, que somos la sal de la tierra, que preserva los designios de Dios y preserva el planeta de la corrupción de tanto mal. Padre, comemos estos elementos con acciones de gracia, sabiendo que cargan todo lo que nosotros necesitamos para darle cumplimiento a esa asignación. En Cristo Jesús. Amén y amén. Comamos y bebamos todos del mismo pan y la misma copa. Padre, gracias por todo el bien que tú haces sobre cada uno de tus hijos, por esta gracia infinita. Y damos por terminado este servicio, dándole gracias al Señor por estar acá con nosotros. Les amamos en Cristo Jesús.